Es muy importante que podamos entender nosotros la manera de pensar de los dos hemisferios que forman el mundo actual donde tú y yo vivimos, el hemisferio oriental y el hemisferio occidental. Cuando la Biblia fue por primera vez transmitida del oriente al occidente, no fueron los griegos ni los romanos los que establecieron los principios de la ética, de los valores morales y espirituales que estaban contenidos en las Sagradas Escrituras. Entonces fue una revolución total que cambió la mentalidad de los romanos, de los griegos y casi de todos los imperios, el impacto tan grande de la Biblia, porque la Biblia comenzaba a revolucionar todo lo que era la esclavitud, principalmente los griegos tenían miles de esclavos, los romanos ni se diga, la forma como trataban a las mujeres y principalmente la religión. Entonces, en el Oriente, la religión es más importante que en el Occidente. Aquí es el gobierno, allá es la religión. Tenemos como ejemplo Irán, tenemos el Líbano, tenemos Egipto, donde todo lo que es la religión del Islam es la que está prevaleciendo y la que ha mandado, no han gobernado los presidentes o los dictadores, ¿verdad? Sino han sido siempre asesorados, como ahorita Irán es gobernado por dos personas religiosas, el gobierno civil completamente está hecho a un lado. En el Líbano, el grupo Hezbollah se apoderó completamente del gobierno. En Gaza, el grupo terrorista Hamas gobierna completamente Gaza, no la autoridad palestina de Mahmoud Abbas, etcétera, etcétera. Siria cayó en manos también de un grupo de exterroristas de ISIS, de Al-Qaeda, dirigidos por Al-Jolani, que están controlando completamente la nación de Siria. Entonces, la religión ha jugado un papel preponderante desde los principios de la humanidad. El gran psicólogo vienés Sigmund Freud dijo, el hombre es incorregiblemente religioso. O sea, hemos podido ver que el ser humano siempre ha buscado de alguna manera adorar a algo o a alguien. Entonces, cuando el ser humano, estoy remontándome a los inicios de la humanidad, cuando no conocen a un Dios, ¿verdad? Porque la única forma de darse a conocer al Dios verdadero fue por medio de Israel. Entonces, todas las naciones alrededor del mundo, fuera de Israel, cuando comenzaron después del diluvio, fueron los primeros 1500 años hasta que vino el diluvio, pues adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, o levantaban un tronco y se hacían una efigie, agarraban una piedra también y la tallaban con la forma de algún dios, etcétera, etcétera. Entonces, dice la Biblia también en Eclesiastés, si lo quieres apuntar, capítulo 3, versículo 11, que Dios hizo todas las cosas en su tiempo perfectas y puso la eternidad en el corazón del ser humano. Dios puso la eternidad en el corazón del ser humano. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de los animales, los conejos, los chimpancés, los orangutanes, los caballos, ¿verdad? Las ardillas, no hay absolutamente ningún animal que tenga conciencia del más allá, que tenga conciencia de que hay algo que trasciende su vida animal, su vida consciente. No, nunca veremos a un grupo de conejos adorando a Dios, ¿verdad? Alabaré, ni tampoco changos, porque no existe en ellos la eternidad. Entonces, cuando Dios pone en el ser humano la imagen y la semejanza de Él, significa que el ser humano nace con una hambre, con algo interno que lo impele, lo impulsa a buscar el más allá, tratar de encontrar en el más allá una respuesta. Pero como el ser humano perdió la brújula, se desconectó completamente de su creador cuando rechazaron los primeros seres humanos, Adán y Eva, los mandamientos de Dios. Desde entonces el ser humano vive desconectado de Dios. O sea, Dios nos hizo espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Entonces, cuando el ser humano se desconecta de Dios, se apaga, esto es muy importante, se apaga la parte más importante
que le dice al ser humano que es Dios, el verdadero Dios, quiere tener contacto con nosotros. Y desde ese momento el ser humano ha dependido de su alma y de su cuerpo. O sea, el alma es la mente, las emociones, los sentimientos, la voluntad y el intelecto. Es lo que se llama la mente humana. En la Biblia se traduce con la palabra corazón. Del corazón salen todas las cosas, sobre todas las cosas guarda tu corazón. Está hablando, guarda tu mente, porque es en la mente donde se libra la guerra espiritual. Aquí, en tu mente y en mi mente, hay pensamientos que vienen de un lado, que vienen de otros, programas que vienen de un lado, programas de otro lado, de religiones, de filosofías, mitos, leyendas, lo que viene de Internet, de las redes sociales. Todo absolutamente llega a donde? Por el oído y entra a la mente. Si la mente no está capacitada para poder discernir entre el bien y entre el mal, esos pensamientos, filosofías, ideas pueden hacerte mucho, mucho daño. Entonces se forman como un programa, como una barrera en tu vida en la que tú comienzas a actuar de acuerdo a tus pensamientos. Dice Salomón en Proverbios, como es el hombre, así es en su corazón. O sea, tú haces lo que haces o tu filosofía la dicta tu psicología. Tu psicología proviene de las ideas que tú has aceptado en la escuela y de tus amigos, de tus amigas. En el caso mío, por ejemplo, les he contado varias veces que pues yo abracé cuando era joven la ideología del comunismo. Acepté ese programa, lo metí a mi mente y determiné en mi mente que esa era la forma en la que yo debería vivir. Vivir para una revolución social, era la única forma en la que el ser humano se fuera a estructurar. Y entonces eso fue lo que gobernó hasta que me encontré a Jesucristo. Cuando me encuentro con Jesucristo, Él me enseña y me dice, mira, tengo otro programa, quiero que lo metas a tu mente, que lo aceptes, para que el programa que te metieron antes de que tú me conocieras se salga de tu mente y te quiero reprogramar. Entonces, eso es lo que es la vida cristiana. Todos ustedes somos seres humanos reprogramados. O sea, hemos aceptado el programa de Dios que se encuentra en la Biblia. Y cuando vayamos al capítulo, abran sus Biblias, en Apocalipsis 17, encontramos precisamente todo un capítulo dedicado a una explicación mediante símbolos de un programa religioso que va a tener lugar muy pronto en el mundo y que va a atraer a todos los seres humanos como un imán y que el anticristo lo usará junto con el falso profeta para poder moldear las mentes y de una forma moldeada aceptar la marca del 666 o la marca del anticristo. Este programa es muy interesante que está relacionado con el gobierno. O sea, en el capítulo 17 vamos a ver ahorita con más detalles de qué forma la religión siempre va unida al gobierno civil. Y por eso venimos a la Biblia y encontramos el libro de Daniel. Cualquier profeta que tú veas en el Antiguo Testamento, Faraón de Egipto, desde el libro del Éxodo, encontramos que todos los faraones, todos los reyes, siempre, 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 sin ninguna excepción, tenían brujos, tenían astrólogos, tenían hechiceros, tenían chamanes, porque siempre estaban buscando que alguien les revelara el más allá, el futuro, porque estaban inquietos de que fuera muy corto su reinado o su imperio y por eso se rodeaban. Actualmente, igual en el siglo XXI, encontramos a cantidad de presidentes de diferentes naciones, me reservo sus nombres y la nación también, y cantidad de reyes que están completamente asesorados por chamanes, por brujos que le llaman ellos la religión del ocultismo. Entonces, en Apocalipsis 17 encontramos que el ángel le dice al apóstol Juan hace 2000 años, vino entonces uno de los 7 ángeles, versículo 1, que tenían las 7
copas. Y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Voy a ir deteniéndome poco a poco para poder clarificar y poder enseñarles a ustedes con mucho más, una amplitud más clara, lo que está significando, porque está lleno de símbolos, este capítulo tan precioso del Apocalipsis. Aquí encontramos a Juan que el Espíritu lo lleva a un desierto y el ángel le dice, quiero que veas un juicio, y se le apoda a esta religión la gran ramera. Todavía no nos adelantamos, pero comienza diciéndole, es una ramera. ¿Y qué es una ramera? Muy bien, pues es una prostituta. En el ambiente físico terrenal, una prostituta es una mujer que se vende, no solamente mujeres, cualquier hombre que se vende o que vende sus principios, que entregas tus convicciones a cambio de un favor, de un amigo que te va a dar algo o de un dinero que te van a dar, te estás prostituyendo. Un pastor se puede prostituir también cuando un pastor acepta doctrinas que le convienen o porque una persona tiene mucho dinero en la iglesia, le da mucho dinero y esa persona acepta los regalos de esta persona a cambio de algo, se está prostituyendo. Los presidentes, los directivos, ¿verdad?, de cualquier organización también se pueden prostituir. Entonces, prostitución significa dar algo o vender algo a cambio de algo. En el caso físico, una mujer vende su amor, vende sus caricias para recibir dinero. Y en el aspecto espiritual, que es a lo que se refiere la Biblia, cuando Dios llama a Israel ramera o cuando Dios llama a una nación prostituta, significa idolatría espiritual, para que lo apuntes claramente. Entonces, en la Biblia tiene dos significados la palabra fornicar o prostituirse. Una, venderse o cometer actos en contra del cuerpo, y la otra, vender completamente a Dios, serle infiel a Dios, serle infiel a Cristo. Muy bien. Ahora dice el versículo 2 que con esta ramera, ya vamos aclarando con más claridad esto, han fornicado los reyes de la tierra. En otras palabras, ahora lo entendemos. Aquí dice que los reyes de la tierra han tenido relaciones ilícitas con una religión. O sea, cuando habla, fornicaron con la ramera, los reyes de la tierra, Dios nos está implicando que hubo una y que existe una relación ilícita, ilegal, contraria a los mandamientos de Dios, cuando los reyes de la tierra se venden o aceptan los favores de este sistema religioso. Y dice la Biblia, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, en el momento que una persona acepta un sistema religioso que es contrario completamente a las escrituras, operan inmediatamente los demonios. Cuando tú aceptas una idea que choca contra la palabra de Dios, abres la mente a un mundo invisible del ocultismo, donde estas entidades espirituales pueden entrar a tu vida y comenzar aquí se le llama embriagar. La palabra embriagar significa perder el control, perder el equilibrio. Una persona borracha, ¿verdad? Es una persona que anda atarantada, y esto es el objetivo principal de estos espíritus malignos, tratar de que tú vaciles en tus ideas, que pierdas la brújula, que ya no tengas una directriz para poder seguir el camino, la verdad y la vida, y en ese momento pierdes completamente tu conexión con Jesucristo. Dice el versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente escrito
un misterio. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé completamente asombrado. La Biblia nos revela, amados santos de Dios, muy claramente que la religión va a jugar un papel preponderante, importante, en los últimos 7 años, que la Biblia le llama la tribulación y la gran tribulación, antes de la venida de Jesucristo. La Biblia profetiza que al entrar el mundo a estos 7 años de la tribulación, donde tú y yo, por la gracia de Dios, ya no vamos a estar aquí en la tierra, va a haber una religión que va a aceptar el anticristo e imponerla a los seres humanos. Vamos a ver cuál es esta religión. Y a los 3 años y medio, después de que los seres humanos acepten esta religión, el anticristo va a deshacerse de esta religión y va a imponer su propio identidad, su propia identidad, va a adjudicarse el anticristo el papel de Dios. Va a llamarse que él es ahora el único a quien se debe adorar, que ha sido siempre el objetivo principal de Lucifer o de Satanás. Entonces vemos que esta segunda religión es la que va a imponer el anticristo. Lo vamos a ver en la segunda carta a los tesalonicenses más adelante, y vemos claramente que también vemos que la ramera estaba ebria, lo cual indica una alteración de la mente provocado, repito, por la influencia de demonios. Vamos a ir poco a poco viendo para que vayan ustedes dándose cuenta a qué religión se refiere Dios. Primera de Timoteo capítulo 4. Ahorita regresamos una vez más. Apocalipsis 17. Primera de Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que cuando en los últimos tiempos, a ver, vamos a escuchar claramente, atento el oído, el Espíritu dice claramente, no hay ningún lugar a dudas, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, se van a salir completamente del camino, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas o enseñanzas o ideas o filosofías de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios los creó. ¿Cuál es la única religión que prohíbe el matrimonio? A las personas que están supuestamente llevando esta religión, la respuesta es la Iglesia Católica Romana. Cuando ellos prohibieron el casamiento, ¿verdad? En ese momento borraron completamente la Biblia, porque comenzaron a decirles a todos aquellos que se llaman curas o sacerdotes que tenían que hacer el voto del celibato sacerdotal, así se llama. Y cuando un joven ingresa a un seminario católico, se le exige que haga el voto del celibato sacerdotal. ¿Qué significa esto? Que tiene que prometer que nunca se va a casar, que para servir a Dios tienes que ser soltero. Sin embargo, pues sabemos, ¿verdad?, que con el tiempo esto solamente es un engaño impresionante, porque la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 3 que los que sirven a Dios es más importante que estén casados, aunque no es un requisito, pero es mucho mejor casarse que estarse quemando, que estar teniendo relaciones, ¿verdad?, con mujeres sin estar casado. Entonces, ¿cómo es posible que hayan podido hacer esto? Y esto es la ocasión por la cual hubo tantos homosexualismo y tanto lesbianismo dentro de la iglesia romana. Igualmente las pobres monjitas, ¿verdad?, tienen que hacer el voto de que se encierran en un convento, ya no salen jamás, y entonces ahí van a tener ellas que decir que están sirviendo a Dios, porque la forma de servir a Dios, encerrarse, meterse a una cápsula, a un seminario, a un monasterio, a una capilla, y de esa forma servir a Dios. Regresamos a Apocalipsis 17
y vemos nosotros entonces que esta prohibición de que se casen los hombres para servir a Dios, ¿qué cosa es? Una doctrina de demonios. Y dice también que van a prohibir, en 1 Timoteo 4:1, prohibirán de tomarse alimentos que Dios creó. Nosotros sabemos ahora que viene la famosa Semana Santa. ¿Qué cosa se prohíbe? Se prohíbe comer carne, ¿verdad? Porque es la famosa cuaresma. Entonces la gente no puede comer carne, no puede comer ciertos alimentos. O sea, tantas tonterías que se introdujeron dentro del cristianismo que no tienen absolutamente nada que ver con las sagradas escrituras. No casarse, no comer carne ahora en la cuaresma, etcétera, etcétera. Bueno, hay tantas cosas, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a ir desarrollando. Pero cuando llegamos al versículo 3 de Apocalipsis 17, encontramos entonces claramente lo que estábamos mencionando de la unión entre la religión y el gobierno civil es muy importante para Satanás. Veámoslo por qué. Me llevó en el espíritu y vi una mujer sentada sobre una bestia llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas. Vean esto, por favor. Aquí está la mujer, aquí está la bestia. ¿Qué fue lo que Juan vio? Vio a una mujer montada arriba de una bestia. O sea, ¿quién es la mujer? El sistema religioso. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Entonces vemos a la religión sobre el gobierno civil controlándolo. La religión controlando el gobierno civil, influyendo las religiones en el gobierno civil, cuando la Biblia claramente habla de la separación de la iglesia y del Estado. Entonces, la iglesia tiene sus funciones, el Estado tiene sus funciones. El Estado no debe meterse con la iglesia ni con las cosas morales. Esto le compete a la iglesia. Es muy importante si hay abogados que nos están escuchando. Y la iglesia no debe meterse en hacer juicios porque el juicio le compete al Estado. El Estado usa las cárceles, usa el ejército, usa la policía. La iglesia nunca puede usar la fuerza ni la violencia. Entonces, por eso el Estado tiene sus funciones y la iglesia sus funciones. Pero cuando se juntan los dos y entonces la iglesia comienza a influir en el Estado, ¿qué cosa sucede? Bueno, pues que entonces estos presidentes, dictadores, reyes que se someten a un sistema religioso se están prostituyendo, se han embriagado, están atarantados, han perdido completamente la dirección, porque esto no debe ser así. ¿Cuándo en la historia sucedió esto? Bueno, durante 18 siglos, los que no lo sabían, durante 18 siglos, casi toda Europa estuvo sujeta al Vaticano. El Vaticano, la religión, ¿verdad? Estaba arriba de todos los reyes y ningún rey en Europa podía casarse, podían hacer nada sin la autoridad del Papa. En otras palabras, se sometieron completamente a un sistema religioso. El Vaticano se convirtió entonces, ¿verdad?, en un ogro, en un monstruo, porque comenzó entonces a emitir ciertos edictos y decretos que decían lo siguiente. Todo esto lo pueden ustedes verificar en la inteligencia artificial, en Google, en Wikipedia, etcétera, etcétera. Roma comenzó a emitir estos edictos. Número uno, que fuera de la iglesia, número uno, no había salvación. No de Cristo, de la iglesia. La iglesia es la que salva, no la persona de Jesucristo. Número dos, que María es la madre de Dios. Entonces María es una diosa, el Padre es otro Dios, Jesucristo es otro Dios, el Espíritu Santo es otro Dios. Entonces imponen la famosa oración, ¿verdad? Pero increíble que se contradigan en la famosa oración. ¿Se acuerdan cómo comienza la oración? Porque todos nos acordamos cuando éramos religiosos. Dios te salve María.
Le están pidiendo a Dios que la salve. Entonces, cómo puede ser la mamá de Dios, verdad? O sea, bueno, hay tantas tonterías y tantas contradicciones tan grandes que se suscitan aquí, ¿verdad? En tercer lugar, comenzaron a dictar que todas las personas, escuchen esto, que todas las personas en Europa principalmente, que no aceptaran que la iglesia salva, eran castigados bajo pena de muerte. O sea, casi como el Islam. El Islam es la única religión actualmente que si tú no aceptas el Islam, te mueres. Y los que abandonan el Islam están bajo pena de muerte. O sea, es una religión impuesta a la fuerza. Y esto lo encontramos en la famosa Inquisición de Torquemada, 1478, 1834, más de 300 años santos de Dios, más de 300 años la iglesia romana persiguió, quemó vivos, los metió a torturar, les arrancaron los ojos, les arrancaron los pies, les cortaban las manos a judíos y a cristianos que les llamaban ellos protestantes. Porque si alguien protestaba que el Papa no era el representante de Dios, bajo pena de muerte. Hubo tres tipos de inquisiciones, la española, la medieval, etcétera, etcétera, que persiguieron, mataron, asesinaron a los judíos y a los cristianos. Por eso dice la Biblia, entonces, que escarlata. Estos colores son los colores de Roma y adornada de perlas. No existe No existe ninguna religión en el mundo que pueda tener al mismo tiempo un papel en las Naciones Unidas como Estado y otro como religión, más que el Vaticano. El Vaticano está dentro de Italia, está cerca de Roma, ¿verdad? Y está independiente de Roma y de Italia. El Vaticano tiene su banco, el Vaticano tiene sus monedas, el Vaticano tiene su policía. El Vaticano es completamente un estado dentro de otro estado y es la única religión, ni los hindúes, ni el islam, ni los budistas, ni ninguna otra religión tiene una posición en las Naciones Unidas como el Vaticano. O sea, lo han aceptado que el Vaticano es un estado cuando es una religión, por el amor de Dios. Entonces vemos nosotros de qué forma el Vaticano se vende al mundo y comienza a adquirir posiciones para poder tener una posición también dentro del gobierno civil, cuando debe ser completamente diferente. La iglesia y el Estado no deben hacer esto de ninguna manera. Ahora, muy bien, ¿qué cosa es lo que representa realmente esta religión? Bueno, no existe absolutamente ninguna religión, ningún gobierno que tenga el dinero, la fortuna, los trillones de oro, diamantes, piedras preciosas, gemas, esmeraldas que se encuentran en el Vaticano. Las obras que tiene el Vaticano, cuando tú veas a Roma, muchos de ustedes han ido al Vaticano, ¿verdad? Y les han permitido entrar. Hay vitrinas donde ves cosas, bueno, anillos de oro, coronas de oro, unos cuadros, ¿verdad? Que valen 20, 30 millones de dólares. Un cuadro de Da Vinci, un cuadro hasta los de Picasso ya lo están vendiendo ahí. Entonces, ¿cómo es posible que pueda el Vaticano decir que debe ser humilde la iglesia y que están a favor de los pobres, etcétera, etcétera? ¿Por qué no abre las puertas, por ejemplo, a los de Gaza, a los palestinos? ¿Por qué no abren la puerta a los refugiados? ¿Por qué no hacen lo que realmente la Biblia dice y lo que ellos creen enseñar? Porque si ellos vendieran todo lo que tienen ahí guardado, entonces podrían alimentar durante 25 años más de 5 naciones en el África. Ahora, pero es muy importante que el Papa diga que duerme en una cama de piedra. O sea, dentro del Vaticano, el Papa sí es humilde, porque tiene su cuarto y dice que duerme en el suelo y no duerme en el suelo. Tiene colchón Simmons, ¿verdad? Y tiene su buena lámpara, etcétera, etcétera. Y esa es la humildad que ellos manejan.
Bueno, es tantas cosas que se podrían decir que, no, que sería imposible contarlas. Pero vamos a continuación a seguir para que veamos lo que dice aquí la Biblia. No solamente este sistema religioso que se le llama la ramera, está vestida de oro, piedras preciosas, perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro. Es la única religión que tiene un cáliz. Cuando se celebra lo que se llama la misa, es una de las cosas que tú le puedes preguntar, y lo digo con mucho respeto, si nos están escuchando católicos, que se te cagan las vendas, abre los oídos a la verdad y chécalo en la Biblia. Es lo único que te pido, para que tú puedas conocer la verdad. Siempre la verdad va a lastimar. La Biblia dice, las heridas del amigo son fieles y fiel es el amor que te ama. Entonces, cuando nosotros vemos esto, en la misa, pregúntale a una persona amiga tuya o familiar que sea católico, ¿qué es la misa? Yo te aseguro que no hay una persona entre 100 que te conteste esta pregunta. ¿Qué cosa es la misa? Uy, todos íbamos a la misa, ¿verdad? No, pues es que la misa es la celebración de esto, la celebración de aquello. Nunca te pueden decir lo que es la misa. Muy bien, para que sepas. De acuerdo al Concilio de Trento, la misa es el sacrificio, escucha muy bien, es el sacrificio por los vivos y por los muertos. Entonces, cuando el cura o el sacerdote entra al altar, así le llaman ellos, y levanta, ¿qué cosa? El cáliz. Una religión que tiene un cáliz. Y en ese cáliz está el cuerpo de Cristo. Entonces, el cura dice lo siguiente: introibo al altare Dei a Dios quietifica juventudes meam. Estoy hablando en latín porque yo me acuerdo tanto, yo quería ser cura, era uno de mis sueños cuando era muchacho, era 13, 14 años de edad. Mi hermano y yo, Alejandro, estudiamos en colegios lasallistas y nos lavaron el cerebro para que aceptáramos el celibato sacerdotal y fuéramos curas, ¿no? Entonces éramos acólitos, así nos entrenaron en aquel tiempo. Ahora ya no se usan ni los acólitos y nos vestían como acólitos. El padre decía una cosa, introdujo al altar de Dea, ahí colectivica juventud termina, le contestaban los acólitos, y luego me acuerdo que el vino que servíamos, ¿verdad? Nos los tomábamos junto con el padrecito cuando acababa la misa atrás del altar. El padrecito se acababa casi la mitad de la botella. Bueno, pero eso es otra cosa. Pero es interesante que sepamos todo esto porque no lo sabe la gente. Hay una desinformación impresionante. Entonces, cuando habla la Biblia de un cáliz de oro que estaba, dice la Biblia, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Por qué? Porque cuando pasan a tomar la comunión, fíjate, todas estas cosas, muchos de ustedes no lo sabían. Cuando pasa la gente a tomar la comunión, el cura saca del cáliz las hostias y él dice lo siguiente, que cuando él estuvo en el altar elevando el cáliz, algo mágico sucedió, algo sobrenatural sucedió. ¿Qué cosa sucedió? Se convirtió la hostia en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, por obra y magia del mismo cura que la levantó. En ese momento es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y cuando te lo dan, te dicen que estás recibiendo a la persona de Jesucristo en la hostia. Nada más que muy pocas personas le preguntaron, oye, ¿y por qué se me sale otra vez el próximo domingo? O sea, tomo el domingo a Jesucristo y de lunes a viernes, otra vez el domingo vuelvo a tomar la hostia. Entonces, ¿cuántas veces, pregunta, recibe uno a Jesucristo? Cuando la Biblia dice en 1 Juan capítulo 5, del 10 en adelante, el que tiene al Hijo tiene la vida. Cuando recibes a Cristo es una sola vez y para siempre. No lo vuelves a recibir, ya está dentro de tu vida, ya te selló con el Espíritu Santo, ya comienza a regenerar tu vida interior, ya estás escrito en el libro de la vida, ya tenemos la vida eterna, la garantía de que al morir vamos a estar con Él. Entonces no tenemos que estarlo recibiendo cada 8 días y se nos sale y se nos vuelve a meter. ¿Por qué? Porque por eso la Biblia dice que este cáliz estaba lleno de las abominaciones, porque es una mentira grandísima, ¿verdad? Engañando a la gente que ellos tienen el poder de convertir el pan y el vino en la sangre y el cuerpo de Jesucristo. Bueno,
Y dice el versículo 5, y en su frente escrito un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Muy bien, esto es muy importante porque por varias razones, la mayoría de los cristianos, la mayoría creen que este sistema religioso, ¿verdad? Es una mezcla o será una mezcla de todas las religiones. Aquí hay una pregunta importante. ¿De qué manera podemos nosotros saber claramente que el capítulo 17 se refiere a la iglesia romana? No hay ninguna duda al respecto. Bueno, en primer lugar, vuelvo a repetir, no hay ninguna religión que tenga las joyas, las perlas, ni las vestiduras que se vistan de morado y de carla. Se visten todos los cardenales y todos los del Vaticano. Número dos, es la única religión en el mundo que pudo gobernar 18 siglos a todos los reyes, principalmente de Europa. Número tres, vean ustedes en el versículo 18 la clave de todo este capítulo en cuanto a la ramera. Y la mujer es el Espíritu Santo el que nos va a revelar que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En el tiempo de Juan solamente había una ciudad que gobernaba a los reyes de la tierra y era Roma. O sea, ya el Espíritu Santo nos dice sin ninguna duda, esta mujer, ese sistema religioso, ¿verdad? Es Roma, es la gran ciudad que gobierna los reyes de la tierra. Y además, no solamente eso, sino que Roma, ¿verdad? Es una ciudad que gobernaba, ha gobernado y seguirá gobernando hasta ahorita, cantidad de ahorita, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II se juntó hace algún tiempo, a ver si tengo aquí yo el dato, si lo tengo, se juntó en la ciudad de Asís, en Italia, en 1986 se juntó el Papa Juan Pablo II, vuelvo a repetir, pon atención, el Papa Juan Pablo II, 1986, en la ciudad de Italia, reunió a brujos, reunió a chamanes, reunió a astrólogos, reunió a budistas, reunió a hindúes, reunió a pastores apóstatas de la iglesia cristiana, y reunió a casi a todos los líderes de religiones del mundo entero, 1986, en la ciudad de Asís, Italia, para que todos se quedaran orando, para quedar bajo el paraguas de Roma, para que aceptaran que Roma pudiera ser la religión que cubría todas las demás y todos se unieran, dizque para orar por la paz del mundo. Bueno, esa fue la cortina de humo con la que usaron para reunir a todas las religiones. Discúlpame, ¿verdad? Pero el 1 Corintios capítulo 6 dice ¿qué relación hay entre la luz y las tinieblas? O sea, ¿cómo es posible que podamos nosotros unirnos con hindúes, con musulmanes, con la cortina de humo, con el pretexto de que vamos a orar por la paz, porque todos debemos orar por la paz? Porque no, es más importante que eso es la verdad. Entonces nosotros buscamos la verdad y ellos no tienen la verdad. Ellos adoran cosas paganas, tienen completamente costumbres babilónicas. La iglesia romana es una mezcla del ocultismo. Vean ustedes, por ejemplo, todo el Vaticano está lleno de gárgolas. Todas las paradas del Vaticano son gárgolas. Y tú veas cualquier iglesia aquí en México, en Sudamérica también, y casi siempre están llenos de gárgolas alrededor. ¿Qué son las gárgolas? Son demonios con tipo animales que tienen que hacer esas cosas rodeando una construcción que supuestamente es una organización cristiana, cosa que pues no lo es, como lo estamos viendo. Entonces, esto es muy importante porque además, ¿a qué otra religión le podría Dios llamar ramera? Dios no le podría llamar ramera al hinduismo, porque para que sea ramera, pues él nunca conoció a Dios. O sea, yo le puedo decir a una mujer que no es mi esposa o que no es o que es mi novia, ramera, ¿verdad? O a la mujer de enfrente porque no me he casado con ella.
es si tu esposa te adultera o tú adulteras a tu esposa, tú eres el adúltero, o comienzas adulterio con tu esposa, tú eres el adúltero. Entonces no puede llamarse ramera al hinduismo, porque nunca han conocido a Dios, a Cristo, ni tampoco al Islam, ni tampoco al budismo. La única religión que se le puede llamar ramera, porque conoció y se vendió, ¿quién es? Pues el cristianismo. ¿Y qué es el Vaticano? Es la corrupción del cristianismo. En el año 350 después de Cristo, el emperador Constantino dice que se convierte en la batalla de Milvay y adopta todo el cristianismo, se acaba la persecución contra los cristianos y la impone como la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, esta religión que hace Constantino se convierte en un estado civil, el Sacro Imperio Romano. Y desde el año 350 Roma, se divide el catolicismo. En Italia está Roma y en Estambul, en Turquía o Constantinopla, dura 1500 años la iglesia representada por Roma, hasta que viene el Imperio Otomano y vencen completamente a todos y entonces desaparece completamente esta tradición que habían impuesto ellos. Además de todas estas cosas, dice la Biblia aquí más adelante, vi a la mujer ebria de la sangre de los mártires o de los santos. ¿Qué otra religión ha perseguido a los santos? Roma. Los musulmanes han matado, claro que han matado, los hindúes también han matado, pero por favor, la Inquisición, una religión que haya usado 350 años, 3 siglos y medio, matando a todas las personas que no aceptaban a Roma como la representante de Cristo en el mundo, los pusieron bajo cuchillo, los quemaron, los torturaron, repito, porque esa es claramente la única religión que ha hecho esto, persiguiendo a todos aquellos, y entonces les llamaron protestantes cuando Martín Lutero, 1625-1630, clava las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg en Alemania y le dice al Papa, esto dice la Biblia, esto dicen ustedes. Si ustedes me comprueban con la Biblia de que lo que ustedes dicen es verdad, le dijo Papa en la dieta de Worms a los cardenales y al Papa, yo me arrepiento. Nadie abrió la boca, nadie lo pudo contradecir, porque todos ellos sabían perfectamente bien de qué manera una hipocresía tan grande había inundado el catolicismo romano. Ahora estamos en el siglo XXI y encontramos, para poder comprimir todo esto, al Papa Francisco, ¿verdad? Bergoglio, Jorge Bergoglio, que es sudamericano, y acaba de decir que pues no, él es comunista. Por el amor de Dios, o sea, vean ustedes más el degeneramiento, ¿no? Ya el Papa Francisco ha aceptado, ¿verdad?, que él pertenece al globalismo, que él pertenece a la izquierda, que los ateos se van a salvar. Bueno, ha hecho tantas barbaridades. Esta semana criticó a Trump que por los inmigrantes, etcétera, etcétera, porque Trump ya acaba de favorecer a los cristianos en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y entonces vemos nosotros cómo la iglesia romana va de mal en peor, de mal en peor. Ya el pobrecito, ¿verdad?, de Bergoglio, de Francisco, ya dice cada disparate, que ya es solamente una persona ya enferma de su mente puede tomar estas conclusiones que ha tomado. Ya se unió al Foro Económico Mundial, el Papa, o sea, está con todo aquello, con el movimiento mundial que está en contra de la Biblia, del cristianismo, de la familia, y a favor del movimiento LGTB, a favor del transgénero, a favor de todos los valores que están en contra de las Sagradas Escrituras. Se unió Roma ya. O sea, nos damos cuenta que si viene el rapto mañana o la semana que entra o en estos días, ¿verdad? Pues se van a quedar y van a lamentarse claramente, va entonces a unirse con el anticristo. El anticristo dice en el versículo 17, versículo 14, pelearán contra el Cordero, el gobierno del anticristo, porque él es rey de reyes. Versículo 10, 16, y los 10 cuernos que viste
Los 10 cuernos son, ya no me dio tiempo a explicar, son las 10 naciones que van a unir el gobierno del anticristo. Aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. O sea, el anticristo, los primeros 3 años y medio, se va a unir con el Vaticano. El Papa va a ser uno de los más grandes aliados del gobierno futuro del anticristo. Y le va a convenir a él por la influencia que el Vaticano tiene, porque no hay otra religión más influyente que Roma en el mundo entero. Entonces le va a convenir a sus, como le ha convenido a los dictadores y a los presidentes y a los estadistas, siempre la religión, ¿verdad? Cuando un gobernante está en un país que la religión es el Islam, pues entonces favorece al Islam. Si es el catolicismo, favorece al catolicismo. Si es el cristianismo, favorece al cristianismo. Siempre los gobernantes se inclinan a la mayoría de cuál es la religión que les conviene, porque son los que van a votar por ellos. O sea, vemos toda esta hipocresía que existe, que no hay nada de valores ni de principios espirituales. Entonces va a unirse con el anticristo va a incendiar el Vaticano, va a incendiar Roma y después los últimos 3 años y medio de la tribulación, el anticristo pondrá su propia religión. Veamos aquí en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, esta verdad, y con esto terminamos. Dice la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo quemará el Vaticano, quemará esta religión, él establecerá su propia religión, él se hará como Dios enfrente de todo mundo, y entonces vendrá Jesucristo finalmente a establecer su reino milenial con todos nosotros. Santos de Dios, vivimos tiempos muy peligrosos y vivimos tiempos donde tenemos que hablar la verdad. Tenemos que decir las cosas al pan pan y al vino vino. No podemos escondernos. Somos mensajeros del Dios Altísimo que nos ha llamado con un llamamiento santo, de acuerdo a la gracia que nos fue dada en la persona de Jesucristo, quien con su aparición quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Tenemos que ser fieles, pero fieles hasta la muerte. No podemos vendernos al mundo, ni porque mi familia diga esto, ni porque mis amigos digan aquello, porque nos prostituimos. Entregamos lo que Dios nos ha entregado por conveniencia del mundo. Esto es lo que se llama la religión de los últimos tiempos.